SOS, líderes indígenas sin voz. ¡Justicia! ¡Eso no es justo que las maltratemos de esta manera! En medio de lágrimas, Zulema Guevara reclama justicia para su difunto esposo Arbildo Meléndez, líder indígena Cacataibo, defensor de los derechos indígenas y del territorio. Meléndez era jefe de la comunidad nativa de Unipacuyacu en el distrito de Puerto Inca, departamento de Huánuco, ubicado en el centro del Perú. Estoy acá pidiendo justicia por mi esposo. Lo asesinaron los narcotraficantes, invasores de territorios, lo mataron. Son 9 los defensores ambientales y líderes indígenas que fueron asesinados el año pasado. Hasta el día de hoy se siguen reportando varias amenazas de muerte, especialmente a líderes de las zonas fronterizas de las regiones Huánuco, Ucayali y Pasco. Entre los fallecidos figuran personas como Arbildo Meléndez, jefe de la comunidad nativa Unipacuyacu en Huánuco, y Roberto Pacheco, hijo del vicepresidente del Comité de Gestión de la Reserva Nacional Tambopata en Madre de Dios, Demetrio Pacheco. Antes de ser asesinados, ambos habían sido hostigados y amenazados, e incluso habían pedido garantías para sus vidas. Sin embargo, no fueron escuchados. Pero ¿por qué los líderes amazónicos están siendo asesinados? En los últimos años, el tráfico de tierras ha avanzado en la Amazonía peruana. Varios líderes han denunciado a invasores que cultivan coca destinada al narcotráfico, además de la minería y tala ilegal. Berlín Víquez, presidente de la organización regional AIDESEP de Ucayali, consideró que no hay voluntad de las autoridades locales ni nacionales en impulsar políticas de protección para los defensores ambientales e indígenas. El líder solicitó la implementación del Acuerdo de Escazú, un mecanismo que, a su juicio, garantizará el acceso de la información, el cumplimiento de derechos humanos y la protección efectiva de los defensores. El Acuerdo de Escazú es un instrumento indispensable para nosotros, uno por los defensores ambientales, otro es por la participación plena de derechos que más adelante pueden valer al movimiento indígena o a las poblaciones indígenas, y otro es que garantiza absolutamente la soberanía nacional. No es como lo que muchos dicen, satanizan absolutamente el Acuerdo de Escazú. Entonces yo creo considerable de que este instrumento es de vital importancia, solo que mucha gente no lo cree en eso y tal vez tergiversan absolutamente la forma de existencia de este instrumento, que es para nosotros una herramienta muy importante. Pero entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos sobre el Acuerdo de Escazú? Bien, nos referimos a los derechos fundamentales que cada persona tiene para acceder a la información ambiental, a participar en las tomas de decisiones y a acceder a la administración de justicia frente a la defensa de los derechos humanos ambientales. De esta manera, el Acuerdo de Escazú establece estándares que cada estado debe adoptar como mínimo para garantizar el ejercicio de estos derechos. Es importante tener en cuenta que no todos los países de Latinoamérica y del Caribe tienen el mismo marco de protección, puesto que percibimos cierta asimetría institucional y legal para el ejercicio de estos derechos. Por lo tanto, este acuerdo considera ciertos mecanismos para fomentar el trabajo cooperativo de los países de América Latina y del Caribe, y así alcanzar el cumplimiento de estos estándares a través del intercambio de experiencias, aprendizajes, entre otros. A la fecha, son 24 países que lo han firmado y 12 que han ratificado este instrumento pionero de protección ambiental, iniciando un camino hacia una economía más justa y velando por quienes arriesgan su vida por dejar un planeta más sostenible a las nuevas generaciones. El nuevo contexto de la pandemia COVID-19 ha impactado de diversas maneras a todos los sectores de la humanidad, pero sobre todo a los más vulnerables. Según las Naciones Unidas, casi un 90% de las personas más pobres del mundo dependen de estos recursos forestales y, sin embargo, anualmente se pierden
4 millones de hectáreas de estos ecosistemas que también representan el pulmón para toda la humanidad. ¿Y qué medidas está tomando nuestro gobierno ante toda esta situación? Bien, el 27 de abril del 2019 se publicó el protocolo para garantizar la protección de personas defensoras de estos derechos humanos, que establece acciones, procedimientos y mecanismos para asegurar un ambiente adecuado en la labor de estas personas. A esto se suma que el 2 de octubre del 2020 se aprobó la creación del Registro de Denuncias e Incidencias sobre Situaciones de Riesgo de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y así también sus lineamientos. Una herramienta que permite sistematizar los patrones de agresiones y evidenciar problemas estructurales que generan riesgos para las personas defensoras de estos derechos humanos y de esta manera adoptar medidas de prevención. Con la publicación del Decreto Supremo el 22 de abril del 2021, Mecanismo Intersectorial para la Población de las Personas Defensoras de Derechos Humanos, el Estado busca fortalecer las medidas anteriores incorporando los demás actores del Ejecutivo en su implementación. Para ello, estas normas sectoriales se derogan y las acciones descritas son ahora asumidas por 8 sectores, tanto el Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos, el Ministerio del Interior, Ministerio del Ambiente, de Cultura, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, de Relaciones Exteriores, Ministerio de Energía y Minas y Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, que actualmente trabajan sinérgicamente por lograr este mismo objetivo. ¿Quiénes son los defensores y defensoras ambientales? Son quienes de forma individual o colectiva realizan acciones pacíficas para promover y proteger los derechos humanos de sus comunidades. ¿Es entonces defender el ambiente una actividad riesgosa? Según el último informe de Global Witness, se calificó al Perú como el 4º país más peligroso del mundo para ser defensor ambiental. Los pueblos indígenas, los campesinos, las personas defensoras del derecho de la tierra y el ambiente viven en constante peligro y amenaza. Entonces, ¿qué amenazas enfrentan? Según Michael Forbes, ex relator de las Naciones Unidas, existe una falta de reconocimiento, estigmatización y criminalización por parte de agentes estatales y no estatales que representan un grave obstáculo para el trabajo que ellos realizan. Además, se enfrentan a campañas de desprestigio, exclusión de los foros de toma de decisiones, detenciones ilegales, amenazas, violencia y, por último, asesinatos. ¿Cuál es la situación actual? Entre las solicitudes de protección, más del 50% de estas se vinculan con la defensa del medio ambiente y los derechos de los pueblos indígenas. 7 han sido admitidas y de estas, 4 se encuentran con medidas de protección. ¿Y cómo están protegidos? El Estado cuenta con los siguientes instrumentos: un Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021, un protocolo para garantizar la protección de defensoras de derechos humanos, lineamientos de intervención defensorial frente a casos de defensores y defensoras de derechos humanos, registros sobre situaciones de riesgo de personas defensoras de derechos humanos. Pero ninguna de las normas e instrumentos antes mencionados cuentan con un rango de ley. ¿Qué medidas están en espera? Existen 2 proyectos de ley ligados a la protección de los defensores ambientales en el país: el 06762-2020-CR y el 6625-2020-CR, presentados por Alberto de Belaúnde del Partido Morado e Iván Quispe Pasa del Partido Frente Amplio. Ambas esperan su aprobación. Este instrumento sería el primero en reafirmar los compromisos internacionales asumidos por el Estado con la protección de los derechos humanos, observando altos estándares. Y por último, está el Acuerdo de Escazú, que entró en vigencia el 22 de abril de este año, en el Día Internacional de la Tierra, pero que nuestro país espera su ratificación en la siguiente legislatura.